Escuchemos con mucha atención la palabra de Dios. Fijémonos bien en lo que escucharemos en esa primera lectura. Aquí hay algo que vamos a entender. La envidia de los hermanos de José. Lo que vamos a escuchar a continuación es precisamente esa actitud que los hermanos de José tienen para con él. Su padre lo ha vestido de una túnica de príncipe y ellos se han molestado. José es vendido a una caravana de ismaelitas por la actitud de sus hermanos. 25 monedas de plata. A Cristo lo vendieron por 30 monedas de plata. Vamos a ver lo que dice esta primera lectura y vamos a encontrar la relación con el Santo Evangelio. Pero fijémonos bien la actitud de esas personas, sus propios hermanos, que escucharemos en el Evangelio, a Cristo, los de su propia raza, lo que hacen con él. Escuchen. Del libro del Génesis. Jacob amaba a José más que a todos sus demás hijos, porque lo había engendrado en la ancianidad. A él le había hecho una túnica de amplias mangas. Sus hermanos, viendo que lo amaba más que a todos ellos, llegaron a odiarlo, al grado de negarle la palabra. Un día en que los hermanos de José llevaron a Siquem los rebaños de su padre, Jacob le dijo a José: tus hermanos apacientan mis rebaños en Siquem, te voy a enviar allá. José fue entonces en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron de lejos y antes de que se les acercara, conspiraron contra él para matarlo y se decían unos a otros: ahí viene ese soñador, démosle muerte. Lo arrojaremos en un pozo y diremos que una fiera lo devoró. Vamos a ver de qué le sirven sus sueños. Rubén oyó esto y trató de liberarlo de manos de sus hermanos, diciendo: no le quiten la vida, ni derramen su sangre. Mejor arrójenlo en ese pozo que está en el desierto y no se manchen las manos. Eso lo decía para salvar a José y devolverlo a su padre. Cuando llegó José a donde estaban sus hermanos, estos lo despojaron de su túnica y lo arrojaron a un pozo sin agua. Luego se sentaron a comer y levantando los ojos, vieron a lo lejos una caravana de ismaelitas que venían de Galaad, con los camellos cargados de especias, resinas, bálsamo y láudano, y se dirigían a Egipto. Judá dijo entonces a sus hermanos: ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? Vendámoslo a los ismaelitas y no mancharemos nuestras manos. Después de todo, es nuestro hermano y de nuestra misma sangre. Y sus hermanos le hicieron caso. Sacaron a José del pozo y se lo vendieron a los mercaderes por 25 monedas de plata. Los mercaderes se llevaron a José a Egipto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Cuando el Señor mandó el hambre sobre el país y acabó con todas las cosechas, ya había enviado por delante a un hombre, a José, vendido como esclavo. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Le trabaron los pies con grilletes y rodearon su cuerpo con cadenas hasta que se cumplió su predicción y Dios lo acreditó con su palabra. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. El rey mandó que los soltaran.
El jefe de sus pueblos lo libró, lo nombró administrador de su casa y señor de todas sus posesiones. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero esos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados con mayor número que los primeros y los trataron del mismo modo. Por último les mandó a su propio hijo pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con la viña. Lo echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, ¿no han leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esa razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se les dará un pueblo que produzca sus frutos. Al oír esas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús los decía por ellos y quisieron apedrearlo y quisieron aprenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. Palabra del Señor. Siéntense un momentito, hijos. Al escuchar la primera lectura, que es el libro del Génesis, dedica esos últimos versículos, los dedica a esa figura de José, a la familia de Jacob. Y quiero que veamos que fue necesario, como Dios, como hemos dicho, Dios escribe derecho en renglones torcidos, porque cómo se valió de José, al que sus hermanos no querían. Todo esto, el daño que le hicieron sus hermanos, hace que se vaya a Egipto. Se lo venden a una caravana de ismaelitas. Ismaelitas, la caravana de ismaelitas significa de Ismael. Ismael fue el medio hermano de Isaac, hijo de Abraham, que tuvo con una de sus sirvientas. Entonces Ismael va a dejar esa casa, porque así lo pide Sara y Dios le concede a Abraham que lo haga. Y se va a ir Ismael. Ismael pues va a ir creciendo esa tribu y se va a convertir en lo que llamamos el pueblo árabe. Dios se lo prometió a Abraham, tener un pueblo muy grande. Veamos bien cómo, bueno, ya hasta hoy hemos dicho que no se pueden ver ni los árabes ni los judíos, pero vayamos a esto. Veamos cómo Dios se vale de José, el soñador, el que dice que Jacob amaba mucho porque lo había engendrado en la ancianidad. Y pues claro, ya grande Jacob, pues amaba mucho a José.
Pero sus hermanos, por la envidia que tenían, lo vendieron. Lo vieron llegar. No perdamos de vista cómo nos va diciendo que lo vieron llegar. Igual que como Cristo les platicó la parábola a aquellos, a los sumos sacerdotes y escribas y fariseos, líderes religiosos del pueblo judío. Dice en la parábola, y vieron que venía y dijeron, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con la herencia. Fijémonos bien entonces, lo mismo hicieron con José. Lo vieron venir, los hermanos quisieron acabar con él. Rubén, que era el mayor de la familia de los 12 hijos de Jacob, él quiso defenderlo. Mejor, miren, no se manchen las manos, vamos a tirar a lo mejor ese pozo y lo dejamos. Y mientras estaba en el pozo, vieron que venía la caravana de ismaelitas que iban a vender productos a Egipto, el gran imperio, y prefirieron mejor venderlo a ellos. Tuvo que irse José a Egipto, se convirtió en uno de los ministros del faraón, y después él tuvo que mantener a sus propios hermanos cuando en Canaán había hambre. Él fue el que les proveyó de lo necesario para que pudieran alimentarse durante ese tiempo. Aquel tiempo de las 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, 7 años de abundancia y 7 años de hambruna, ese tiempo fue el que José veló por sus hermanos. Fue necesario que tenía que irse José, y lo que hicieron sus hermanos, mal para José, un bien para sus hermanos. Cómo Dios se vale de males para hacer un bien. Así es Dios. Esa es la gran misericordia de Dios, y eso fue lo que hizo. Y se fueron a Egipto y allá vivieron por muchos años. Recordemos que así es como llegaron los 11 hermanos de José, las 11 familias, hijos de Jacob, junto con Jacob, a Egipto, y duraron 430 años en Egipto, hasta que salieron por la mano de Dios, guiados por Moisés, a la tierra prometida donde actualmente viven los judíos. Y 40 años en el desierto, 470 años nuevamente para poder regresar a la tierra que un día habían dejado. Esta actitud que tuvieron para con José es el reflejo, y se está profetizando, digámoslo, prefigurando, que lo que hicieron con José se prefiguraba lo que hicieron con Cristo Jesús. Es la escena, la hemos escuchado. Se llama esa escena los viñadores perversos, los viñadores homicidas. Y Cristo les platica a los líderes religiosos esta parábola. Es un propietario compró un viñedo, cavó en ahí un lagar, le puso una torre para el vigilante y la arrendó a unos viñadores. Llegado el tiempo de la cosecha, mandó a unos criados. ¿Quiénes son los criados? Lo que Cristo está hablando son los profetas, que Dios envió para pedirle cuentas al pueblo de Israel, pero nunca quisieron entregarle cuentas. Siempre los líderes religiosos de ese tiempo, siempre los mataban, los apedreaban, los corrían, hacían con ellos los que le daba su gana. Y dice que volvió a enviar más criados, el mayor número, e hicieron lo mismo. Pero entonces dijo, solamente me queda mi hijo, voy a enviar a mi hijo lo van a respetar. E hicieron lo mismo con él. Lo vieron llegar y entonces se apoderaron de él, lo agarraron, lo ataron, lo echaron fuera del viñedo. El viñedo viene siendo la ciudad de Jerusalén. Y dice que lo sacaron fuera de la ciudad, fuera del viñedo. Sí, fuera de la ciudad, porque Cristo murió fuera de la ciudad, no dentro de Jerusalén, fuera de la ciudad. Fue en el Gólgota, donde lo mataron. Todo eso Cristo lo sabía lo que iba a pasar, sabía lo que iba a hacer. Esta escena ya está en Jerusalén, ya llegó a Jerusalén. El domingo pasado escuchábamos la transfiguración y cómo Cristo les platicaba a los discípulos que iba a Jerusalén donde lo iban a matar. Pues esa escena ya está en Jerusalén, donde ya los líderes religiosos están sobre de Cristo. No lo quieren, son los de su propia raza, ha ido a salvarlos, no lo quieren. Al mismo que ha venido a salvarlos, se le rechaza. Al mismo que viene a hacer un bien, se le rechaza. Es la actitud que tuvieron para con Cristo Jesús. Y entonces dice que lo agarraron, lo echaron fuera del viñedo y lo mataron. Y Cristo hace una pregunta a ellos. Ahora díganme, les pregunta Cristo a los líderes religiosos, cuando venga el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Y ellos dijeron, dará muerte a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que entreguen los frutos a su tiempo. Y dijo Cristo,
¿No han leído en las Escrituras ustedes que leen las Escrituras? Les dijo a los sumos sacerdotes, escribas, los maestros del templo judío, a los fariseos. Ustedes que leen las Escrituras, ¿no han leído en las Escrituras que la piedra que desecharon los constructores, ¿quiénes son los constructores? El pueblo judío, el pueblo de Israel. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular, la piedra base, lo que sostiene todo, la única que da sentido y consistencia a todo. Es ahora la piedra angular. Esa es una obra de la mano de Dios. Es un milagro patente, palparlo, real. Y entonces Cristo Jesús, cuando les dijo eso, precisamente de que lo que iba a hacer Dios, por eso les dijo Cristo, por esa razón les digo a ustedes que les será quitado el reino de los cielos y se les dará a otros que cumplan y entreguen los frutos a su tiempo. Cuando Cristo les dijo eso, se enardecieron, se molestaron, dijeron, eso lo está diciendo por nosotros. Sabían lo que estaban haciendo, se daban cuenta precisamente quién era Cristo Jesús, pero era la resistencia al poder, a la ambición, a quedarse y hacer las cosas como ellos quieren. Ese es el problema siempre del hombre, hacer las cosas como me da la gana, como yo quiero. Pero desgraciadamente el hombre se le olvida una cosa, que tenemos que entregar cuentas a Dios. Y es el caso de María Esther, que ya Dios le pidió cuentas. Dame cuentas de tu viñedo. ¿Y cuál es su viñedo? Pues tu familia. A mí dame cuentas del viñedo. Yo te lo encomendé. Yo te puse a ti una torre para que vigilaras a tu propia familia. Quiero cuentas de ello. Y dame cuentas de tu propia vida. Quiero los frutos. Yo no quiero frutos amargos, porque tú eres buena semilla. Así es de que quiero frutos agradables, quiero de esas uvas frutos dulces, dame cuentas. Por eso en la vida, lo que Cristo les dijo a los viñadores, a los líderes religiosos, que eran los que pastoreaban al pueblo de Israel, Dios va a pedir cuentas. Háganme lo que quieran, Dios les va a pedir cuentas. No me quieren, me rechazan, Dios va a pedir cuentas. Fíjense bien lo que están haciendo. Esto se los insistió Cristo a aquellos líderes religiosos. Por eso entendamos que al escuchar la primera lectura, la actitud que tuvieron sus hermanos con José, es lo mismo que tuvieron el pueblo de Israel para con Cristo Jesús. Los de su propia raza no lo quisieron, no le creyeron que era el Mesías. ¿Por qué no le creyeron? Porque ellos querían el poder, la ambición, porque les molestaba, como a José les molestaba a sus hermanos. Les hacía sombra a sus hermanos, porque él es soñador, porque interpretaba los sueños desde muy pequeño, y ese era el coraje de ellos, que tuviera sus privilegios, que tuviera esos dones, esas gracias que Dios le había dado. ¿Por qué la envidia? Porque otro es mejor que yo, y me molesta, y eso lo vemos muchas veces en la vida. El que mete la zancadilla para que tropiece, fracase, ¿por qué? Porque me está estorbando, porque yo quiero adquirir otro puesto, yo quiero subir más grande, pero ese no me deja, porque ese me estorba, y como me estorba, a un lado. Y así encontramos en tantos estratos sociales cómo se vive la envidia, la avaricia, el deseo del poder, la ambición del dinero y demás. Y aunque me tumbe a quien me tumbe, pero yo quiero ese poder, yo quiero tener ese puesto. Y no les importa, pero desgraciadamente llegará el momento en que tendremos que entregarle cuentas a Dios. Sí, podrá uno vivir como uno quiera, haz lo que quieras, comete las injusticias que quieras, lo que tú quieras, pero te vas a enfrentar delante de Dios. No creo en Él, no importa que no creas en Él. Aquí no porque tú no creas no te vas a encontrar con Él. Aquí no porque tú digas niego eso, no existe eso, lo que tú quieras. Puedes negar lo que quieras y que no existe el infierno, no existe, lo que tú quieras decir, pero la realidad es otra. Tú podrás portarte con una actitud negativa y cerrada que tú quieras, pero de que te vas a enfrentar con Dios, te vas a enfrentar. De que un día te vas a presentar ante Dios, te vas a presentar y vas a entregar cuentas de los frutos de tu vida. Y lo vas a entregar, y lo que se tenga que pagar, se tiene que pagar. Esa es la realidad de la vida, pero no queremos entender, no queremos entender. Y entonces vivimos de una manera terca, con caprichos, cerrados, pero no vemos más allá, sino apegados y aferrados a este mundo, pensando que este mundo lo es todo, y no es cierto. El hombre tiene que darse cuenta precisamente de eso. Estamos de paso, y Dios pedirá cuentas de la vida y de las injusticias que cometamos. Dios pedirá cuentas. Sí, hemos dicho
que Dios nos va a juzgar no por el mal que hicimos, sino por el bien que no hicimos. Y entonces ahí es donde tenemos que entender que lo que pudimos haber hecho, no hicimos. Y Cristo Jesús, cuando habla con los líderes religiosos, les advierte, por favor, entiendan. No quieren entender. Por eso dijeron que se refería a ellos, lo sabían y quisieron aprenderlo. ¿Por qué pues? Si está hablando con la verdad, porque no me gusta que hables así, porque nos estás moviendo el tapete, porque nos estás descubriendo todas las injusticias y la corrupción en la que vivimos, y luego no nos gusta la verdad. Y a muchos gobiernos no les gusta la verdad, y en muchos lugares no les gusta vivir en la verdad, y a muchas personas no les gusta vivir en la verdad, sino a su capricho, en la mediocridad, en la falsedad, en la mentira, en el engaño, en la corrupción, en el pecado. Está bien, pero hay un límite y hay un tiempo para todo. Y llegará el momento, un límite, el tiempo en que diga Dios, hasta aquí se acabó. Ahora sí, entrégame cuentas. Y Dios nos respeta la libertad, nos advierte una y otra vez, pero nos dirá, llegará el momento en que me tienes que entregar cuentas de tu vida. Eso es lo que dice Cristo Jesús. Es la piedra angular, la que muchos, la piedra que sostiene todo lo que existe, da respuesta a todo lo que existe, la han quitado. Por eso, el que ha quitado a Cristo, la piedra angular, no se sostiene en nada. Ninguna persona que quiera construir su vida sin Cristo, no se sostiene, no se sostiene. Por eso nosotros debemos de entender, ¿qué es lo que sostiene mi vida? La piedra angular, la que muchos rechazan. No quiero reglas, no quiero que me rijas por nada, yo quiero vivir como yo quiera. Así se queda a un lado. Por eso no voy a misa. ¿Para qué? No quiero escuchar la verdad. No quiero que nadie me corrija, que nadie me diga nada en mi vida, y yo quiero vivir mi vida como yo quiero. ¿Está bien? Nada más que libre y conscientemente estás haciendo las cosas, vas a entregar cuentas a Dios. Eso es lo que María Esther ya hizo. María Esther ya entregó cuentas a Dios. Y le pidió cuentas a Dios de su propia vida, del viñedo. Quiero los frutos. Frutos, ¿qué hiciste? Como madre, ¿qué fue lo que debiste haber hecho y no hiciste? ¿Cumpliste? Eso solamente entre Dios y ella lo sabe. Pero que debemos de aprovechar hoy esto que hemos escuchado en el Evangelio, es lo mismo que Dios ya le pidió. Si ella sostuvo su vida en esa piedra angular que es Cristo Jesús, si siempre confió en Él, Él es su esperanza. Y entonces estamos seguros de que si siempre confió en Él y luchó por trabajar para dar buenos frutos, hoy los frutos Dios ya se los pidió, como madre y como esposa. Le pedimos pues a Dios que por la intercesión de su amado Hijo Cristo Jesús, por los méritos de Cristo en la cruz, purifique su alma y le conceda estar gozando en la vida eterna. Así sea. De pie.